Hola Carlos, bueno, tú no me conoces a mí, pero yo te he seguido tu carrera desde Christmas Rodríguez. Recuerdo un día además en Buenos Aires hablando con Luciano Pokaminsky de ti. Bueno, yo te cito muchas veces en mis presentaciones también, por cierto. A mí lo que más me produce admiración de ti no es tanto las ideas que tienes, que probablemente son muy buenas, pero son las ideas que vendes. Es decir, ¿cómo coño vendes creadores de dueños como concepto a un banco y luego le vendes, qué sé yo, el concepto de 1882 a una marca de Fernet tan clásica como es esa? En otras palabras, ¿cómo me convierto de un amplificador de pavadas, por citarte, a un amplificador de Jimi Hendrix? Hola Álvaro, bueno, encantado de conocerte a través de la magia de la edición. Y está buena la pregunta y te agradezco muchísimo a una persona con tu carrera, talento, trayectoria, lugar en donde está, me haya citado alguna vez en alguna charla, un honor. Y tu pregunta, me encanta el final, que decís, en vez de ser un amplificador de pavadas, ser un amplificador de Jimi Hendrix, me parece una definición en sí misma. Y me parece que por ahí empieza, por la pregunta empieza la respuesta. Si nos sentamos a hablar pavadas con nuestros clientes, en términos de sos mi cliente, y entonces hablamos pavadas, entre las pavadas están las pequeñeces miserables de, por ejemplo, venderle algo a alguien. Y si uno deja de pensar en términos de vender nada y mucho más en términos de tener una discusión amigable, constructiva, tensa o lo que fuera, pero definitivamente interesante, evidentemente surge un principio de respeto, en donde las dos personas participan de una conversación sabiendo que ninguno quiere convencer a nadie de nada, ni quiere vencer las convicciones del otro. Entonces lo primero que diría es soltar las armas de tratar de convencer o de someter a alguien a una determinada idea que uno tiene. Eso sin duda. Si uno está convencido de que lo que tiene uno en su cabeza y demás es algo que puede ser constructivo, lo peor que puede hacer es la estrategia de someterlo. Pero sí, lo mejor que puede hacer es ser sincero respecto de la pasión que uno siente por eso. También ser sincero respecto de las debilidades que puede llegar a tener incluso esa misma pasión. Es decir, bueno, no lo tengo comprobado, no lo sé, no lo expuse a data científica para ver si esto realmente va a funcionar o no va a funcionar, que son las dudas más grandes que surgen. Y en eso radica la maravilla de la honestidad y de contar que hay algo muy frágil que se está discutiendo y elaborar sobre eso. Lo que quiero decir es que lo que en general siempre me funcionó fue elegir gente que tenga desde el lugar de nuestros clientes la suficiente inteligencia como para poder hacerse cargo de que es un partner en ese trabajo real y que su opinión es verdaderamente valorada. Y entonces ahí surgen construcciones conjuntas muy interesantes. Muchas veces las ideas no son ideas nuestras, son ideas del conjunto, son ideas de la conversación, son ideas que se fueron dando a través de esas conversaciones, hasta por error incluso. Entonces yo diría que la amplificación de pavadas se debe a exponer pavadas en el centro de las cosas y ponerles un micrófono. Si uno corre eso un segundo, puede haber algo que es interesante. La segunda cosa, que es contradictoria con la primera, si uno entiende que lo que a lo mejor en algún caso uno está hablando es una pavada, efectivamente es una pavada, uno lo que tiene que hacer al menos, por lo menos, es reconocerlo, no tratarla como si fuera una gran cosa, pero decir, quizás esto que se me ocurrió, se nos ocurrió o surgió, es una pavada, pero entendiendo que es una pavada, a lo mejor puede tener, bien considerada, bien pensada, comprendiéndola desde varios puntos de vista, intelectual, ético, etcétera, tiene una posibilidad. La exploramos, la vemos, la indagamos, nos ponemos serios ahora al respecto, y eso es muchas veces un ejercicio muy honesto que funciona. Última cosa que diría, que es la primera de todas.
hay dos cosas que funcionan en estas operaciones, que es honestidad intelectual y honestidad moral. Ser intelectualmente lo suficientemente consistente y ser moralmente, éticamente lo suficientemente claro, responsable, como para que esa conversación esté dada sobre las bases de respeto. Hi Dave and Kil. My name is Carlos Bayala and I'm trying my best in English to ask you a question that you can actually answer in Spanish. The question goes a little bit, I mean, I would say there are two questions since you guys are two. So one is, aren't you tired of cool? And not because of your work, but actually the whole concept or notion of cool. And I know it's a pretty wide concept, the idea of cool, because cool could be many things and what we mean by cool. But I guess one thing that I would say that kind of drives me nuts personally has to do with cool hunting and all this kind of eager for getting cool stuff out there. And I saw some really cool stuff from you guys. I think it's actually very fun. But I wonder about yourself in relationship with that. Do you feel that there is a little bit of an excess of looking for cool or trying too hard for people to look for cool? That's one question. The second one is classics. What do you reckon about the classics, the ones that are not necessarily cool or you wouldn't define as interesting, modern, postmodern, progressive or anything? They're just classic pieces of art or literature that you find influencing your lives and interesting, and you would recommend for others. Thank you, and I hope you have a great time here in Valencia.